Empezar. Pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Seminario Permanente Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad, que promovemos desde la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Somos integrantes del Núcleo Académico Básico y bueno, actualmente estoy a cargo de la coordinación del programa. Y esta mañana nos acompaña la maestra Araceli Martín Muñoz y la maestra Paulina Sánchez Guzmán, quienes nos van a hablar de inteligencia artificial generativa en el diseño instruccional de cursos en línea. Antes de cederles el uso de la voz, me gustaría presentarlas de manera muy breve para que sepamos quiénes nos están acompañando aquí. La maestra Araceli Martín es licenciada en Psicología y maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como asesora pedagógica desde el 2008, participando en el diseño instruccional de cursos en modalidad virtual e híbrida y en la producción de recursos educativos digitales para instituciones públicas y privadas. Desde el 2006, ha sido docente en educación media superior y posgrado, participando en eventos académicos, publicaciones y ponencias. Además, ha colaborado en proyectos de diseño curricular para la creación de nuevos programas educativos de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, maestra Ara. Hola, buenos días. Bueno. Por otro lado, nos acompaña Paulina Sánchez, quien es licenciada en Desarrollo Educativo Institucional por la Universidad de La Salle, Guadalajara, y maestra en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara también. Cuenta con diplomados relacionados a la formación por competencias, la mediación docente y el diseño instruccional en ambientes virtuales de aprendizaje. Es profesora investigadora de tiempo completo con perfil PRODEP en el Centro Universitario de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, en el que se desempeña como docente y directora de tesis en el área de proyectos de la maestría en docencia para la educación media superior y de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, así como en la licenciatura en administración de las organizaciones. Es integrante del cuerpo académico Ambientes de Aprendizaje, Diseño e Interacción. Muchas gracias a ambas por estar aquí y pues bueno, les cedemos el uso de la voz. Gracias, Pau. Buen día a todos. ¿Nosotras compartimos presentación, Pau, o es desde allá? Ustedes, Pau. Ok. Paula, tengo aquí en la mano, si quieres ya la comparto. Ok. ¿La pueden ver? Sí, se está cargando, gracias. Va. Muy bien. Pues hola a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. En lo personal me siento muy emocionada de compartir en casa este trabajo, esta ponencia que realizamos Ara y yo, que tiene como título Inteligencia Artificial Generativa en el diseño instruccional de cursos en línea. Y bueno, es importante platicarles un poco. Siguiente, Ara, porfa. ¿Cómo es que surge la idea de hacer este proyecto de investigación? Nosotras hemos a lo largo de nuestro trabajo en UDG estado en distintos congresos, en distintos espacios donde platicábamos que constantemente se habla de la necesidad de innovar en la educación, si nos vamos a un término más general. Y luego hemos estado en diversos talleres donde se ve la necesidad de buscar nuevas metodologías y nuevas formas de hacer las cosas en el campo educativo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra expertise, o no sé si llamarlo expertise, la verdad, yo en lo personal aprendo todos los días, pero el campo en el que nos hemos desarrollado en UDG, sobre todo, es el diseño instruccional en la modalidad virtual. Y nosotros nos damos cuenta que hay un desafío, como que cuando surgió el diseño instruccional en la modalidad virtual fue una novedad, fue un boom y por sí solo fue un cambio en lo educativo. Pero conforme ha pasado el tiempo, sigue estando presente el desafío de que el diseño instruccional en la educación en línea también sea significativo, o sea, genere experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes. Así como hay retos en la presencialidad, hay retos muy importantes en la virtualidad.
Y en el caso de UDG, de sus programas virtuales, el desafío está en que son programas que son tan autogestivos, aunque hay un asesor, son actividades planteadas para que el estudiante en su propio proceso las realice, que el gran reto para el diseño instruccional es generar experiencias de aprendizaje significativas, que más allá del docente, el diseño instruccional es una herramienta muy poderosa porque la instrucción es clave para generar en el estudiante autonomía, disciplina, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad que vemos ahorita en esta investigación que hicimos? Con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, se plantea la posibilidad de optimizar esta tarea de diseño. ¿Cómo? Ofreciendo herramientas capaces de generar contenido, estructurar guías de aprendizaje y apoyar la producción de recursos didácticos. Entonces, bueno, le damos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Pues como gran objetivo quisimos evaluar el impacto y la aplicación de la inteligencia artificial generativa desde el diseño instruccional. Ahorita que lleguemos a la metodología, podemos ver que esto no es que sea generalizable todavía en el sentido de que tomamos a 22 diseñadores instruccionales que han trabajado fuertemente en este proceso para explorar, analizar cómo ellos utilizan la inteligencia artificial para optimizar estos procesos de aprendizaje y por otro lado, analizar el uso que hacen de las herramientas, concretamente en el diseño instruccional, en qué les ha servido. Siguiente, Ara, por favor. Y bueno, toda esta siguiente parte que es muy fuerte, la fundamentación teórica, la va a explicar Ara. Sí. Bueno, vamos a partir de la definición de la inteligencia artificial. Creo que a esas alturas ya no es ajena a ninguno de nosotros, pero no es algo nuevo. La inteligencia artificial como tal ha existido hace décadas. Lo que sí es, y ¿qué es esto? Son sistemas que realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Los chatbots a los que ya estamos acostumbrados cuando hacemos una compra en línea, este tipo de asistencia, eso ya es inteligencia artificial. Cuando compramos un automóvil, que luego vemos cómo te replican y te muestran de manera virtual el automóvil según lo que tú quieres observar con detenimiento, eso ya era inteligencia artificial. Lo que es relativamente más nuevo es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto? Es la producción de información nueva a través del análisis de grandes volúmenes de datos, que el más conocido y al menos el que creo que hizo que todos nos familiarizáramos con este tipo de inteligencia artificial, pues es el ChatGPT. Y el diseño instruccional, pues como lo mencionaba Pau, se refiere al proceso de planificación de los materiales y los cursos que facilitan el aprendizaje, esto bajo diferentes enfoques pedagógicos. Últimamente, pues el constructivismo, el cognitivismo son las teorías del aprendizaje que de alguna manera sustentan estas planeaciones que se hacen, lo que comúnmente los docentes conocemos como planeaciones didácticas. Y si bien también no es una función ajena a la mayoría de nosotros, el diseño instruccional, a diferencia de lo que hacemos de manera como cotidiana cuando somos docentes, por ejemplo, la educación básica que nos piden nuestras planeaciones, el diseño instruccional pues sí requiere como un sustento pedagógico de alguna manera más articulado. El aprendizaje, como mencionaba Paulina, se ha transformado de manera, podríamos decir, constante, pero no tanto. Realmente los modelos educativos luego tienen una vigencia que se extiende durante décadas, pero a raíz del auge de las tecnologías de la información, los cambios han sido más vertiginosos. Y pues la última revolución que estamos viviendo es prácticamente a partir del uso como ya masivo de la inteligencia artificial generativa. ¿En qué sentido se ha revolucionado la educación? Una es esta, la generación automática de contenido, la personalización del contenido,
La evaluación y la retroalimentación, también ya los docentes estamos comenzando a usarla para la evaluación, y la optimización de rutas de aprendizaje. La planeación de rutas o experiencias que antes nos llevaba más discusiones, más análisis, con la inteligencia artificial estamos logrando que estos procesos se optimicen. ¿Quiénes son los actores claves en este momento, en esta revolución que se está viviendo? ¿Quiénes usan la inteligencia artificial generativa? Los profesores, los estudiantes, los tomadores de decisiones, que podemos decir que son las personas, los directores o las personas encargadas de coordinar los diferentes programas, y obviamente los ingenieros de software con el gran componente tecnológico que tiene esta inteligencia artificial. Y pues en este grupo, en esta investigación, añadimos a un quinto grupo, aparte de lo que mencionan los teóricos que revisamos, que justamente son los diseñadores instruccionales, que también es una función o una disciplina que está tomando más formalidad a partir de la pandemia. La verdad es que antes, como decía Paulina, nosotras somos parte de la Coordinación de Diseño Educativo como desde el 2006, y era una discusión constante que si éramos asesores pedagógicos, que si éramos diseñadores instruccionales, porque este término ya se conocía en los modelos de diseño, pero no estaba todavía como, no había permeado como de manera masiva. A partir de la pandemia, que obviamente todas las instituciones tuvieron que entrarle a la educación virtual, se reconoció ya más formalmente este grupo de diseñadores instruccionales. Y obviamente, como todos les digo, creo que la pandemia hizo que todos experimentáramos esto de la educación virtual, y vimos cómo justamente esto ha implicado nuevas formas de enseñar y de aprender. Y por lo tanto, también tenemos otras maneras a las que estábamos habituados de crear, distribuir y personalizar los recursos de aprendizaje. El diseño instruccional, como les comentaba, ha evolucionado. Creo que ustedes son estudiantes de la MGAB, la mayoría. Creo que hemos todos ya revisados cómo evolucionamos de modelos conductistas, que bueno, siguen vigentes para ciertos estratos como niños pequeños de primaria y demás, pero hemos ido evolucionando en las teorías del aprendizaje, pasando desde el conductismo hasta el constructivismo, y pues ahora con esto de las tecnologías al cognitivismo. Lo que sí es un hecho es que independientemente de las teorías en las que nosotros sustentemos nuestras estrategias, priorizar al estudiante como centro del aprendizaje no está en discusión, es como un denominador común, y promover la participación activa del mismo en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo ha impactado la tecnología? Pues como les comentaba, nos ha permitido tener modelos más flexibles que en las actividades que se planean, como decía Paulina, se busca que sean más significativas y que los estudiantes sean más activos. Antes, pues lo hemos visto, y yo creo que a la mayoría, porque somos de un rango más o menos similar, pues nos tocaba que decíamos, el profesor, el docente era el poseedor del conocimiento, el estudiante era el depositario. El profesor dictaba, nosotros tomábamos apuntes y memorizábamos. Ahora no, ahora cuando diseñamos actividades, procuramos que el estudiante tome decisiones, haga análisis críticos, exprese sus posturas, construya cosas. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que se busca que el estudiante tenga un papel más activo. Y pues específicamente el impacto de la educación, de la inteligencia artificial en la educación virtual, es lo que les mencionaba ahorita, que nos está permitiendo nuevas formas de enseñanza, y justamente ha permitido como solidificar la educación virtual, porque aunque ustedes no lo crean, el sistema de universidad virtual pues estuvo muchos años vigente, pero hay universidades o pues ciertos grupos que todavía tienen renuencia a la educación virtual. No sé si les ha tocado a quienes están en instituciones presenciales, incluso ahora que, o sea, que se ha demostrado la eficacia, que la mayoría hemos recurrido a la educación virtual. Hay docentes que todavía dicen, si no aprenden en la educación presencial, menos van a aprender en la virtual. Pero lo que sí es que sí se ha visto que se ha solidificado esta modalidad de educación virtual con estas tecnologías. La personalización del aprendizaje. La inteligencia artificial en específico, a través de algoritmos, nos está permitiendo crear recursos
específicos adaptados a diferentes perfiles y necesidades. Como ustedes saben, también el tema de la inclusión no es nuevo en la educación y aunque se reconoce como una necesidad muy importante, en la práctica de pronto es difícil cubrirla porque implica recursos, tanto materiales, tecnológicos, tiempo, de los que de pronto no disponemos. Entonces, ahí estamos todos queriendo como abordar esa necesidad, pero de pronto nos quedamos como a niveles incipientes porque nuestros recursos no nos daban para más. Ahora con esto de la inteligencia artificial generativa ha sido más viable porque sí nos permite optimizar los procesos y justamente con estos algoritmos que producen contenido de manera como rápida, por así decirlo, podemos tomar en cuenta diferentes perfiles y pedir o solicitar crear materiales tomando en cuenta esos diferentes perfiles, esas diferentes necesidades, esos diferentes modos de transmitir la información. Y algo más también es el diseño de rutas flexibles. También ha sido como una discusión, igual que no ha sido nueva, esta cuestión de que los cursos no sean tan constreñidos, porque, bueno, así han sido, hay una sola ruta que se sigue de manera puntual, del A pasas al B, al C y demás. Actualmente estamos, aprovechando esta inteligencia artificial justamente para crear diferentes rutas en las que el estudiante puede elegir cuál es la más adecuada según su propio perfil, sus habilidades. Hay quien se le da más la cuestión esa, así de a mí dime qué sigue del A, del B, del C, porque si no me pierdo. Hay quien dice, no, a mí dime a dónde tengo que llegar al final, cuáles son mis opciones y yo escojo. Que eso que también era una discusión que se tenía de hace tiempo en la mesa, de alguna manera ahorita la hemos estado materializando a partir del el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para el diseño instruccional. La creación de contenidos, justamente es eso que tiene que ver con los diferentes perfiles, pues como ustedes, yo creo que les digo, ahorita ya la mayoría estamos familiarizados con la inteligencia artificial, pues ya no solo es la creación de texto, que fue como para lo que la comenzamos a utilizar, ahora podemos crear imágenes, músicas, videos, códigos de programación, todo esto a partir de los datos que ya existen disponibles en la web, que son los que toma la inteligencia artificial para generar contenido. El aprendizaje personalizado, como les decía, nosotros ya cuando en los últimos diseños que nos ha tocado participar, podemos ser más específicos en el nivel educativo al que va dirigido el curso, las ciertas particularidades que tiene cada disciplina, son cosas con las que hemos estado experimentando y que vemos que de pronto sí podemos generar contenido pertinente tomando en cuenta estas diferencias. Y pues el diseño, como les he estado comentando, la eficiencia eh, nos ha permitido crear actividades con diferentes tipos de dificultad. Aunque hagamos cursos de la misma materia, ahora sí podemos tener como muy diferenciado cuando es para bachillerato, cuando es parte de una ingeniería, cuando es un curso de educación continua y las actividades y las formas de evaluar se están personalizando. La ventaja, una de las más grandes ventajas que hemos visto y que vamos a abordar en los resultados es que como el uso de la IA nos permite optimizar el tiempo y los procesos de diseño, nos permite a los que somos diseñadores pedagógicos o diseñadores instruccionales, justamente descargar un poco del trabajo de tareas que antes eran como muy rutinarias y centrarnos en estas cuestiones de fundamentos pedagógicos. Hemos visto algunos retos que también, como decía Paulina, nos han tocado en los últimos eventos académicos, la IA como uno de los tópicos principales de abordaje y discusión. Sabemos que ha sido muy útil, pero también obviamente han surgido muchos retos, entre ellos las cuestiones pues, éticas y la cuestión del desarrollo de habilidades digitales. Yo creo que nos ha pasado seguido que los estudiantes nos dan la vuelta, ¿no? O nuestros hijos. Nosotros estamos incursionando, explorando estas nuevas herramientas cuando nos damos cuenta que los estudiantes pues ya las usaban, ¿no? Y nosotros estamos aprendiendo, explorando cómo hacer prompts que sean significativos y ya nos damos cuenta ellos que las usan en sus tareas y a veces nos pasa que la hacen de manera muy eficaz. Eh, lo que nos preocupa ahora es que tenemos que desarrollar nuevas habilidades digitales.
ya la demanda del manejo de herramientas tecnológicas, el manejo de herramientas digitales, pues se ha vuelto más imperiosa, porque si no las desarrollamos, pues como les decía, nos quedamos rezagados. Entonces, como docentes y diseñadores, este es uno de los más grandes retos. Tenemos que volvernos como a alfabetizar en el manejo de tecnologías digitales. Y la otra es la interpretación y adaptación de contenido. Esta es la parte a la que sí creo que no han llegado la mayoría de nuestros estudiantes. Pues la inteligencia artificial generativa, como les mencionaba, lo que hace, no inventa, no piensa por sí misma, lo que hace es tomar los datos que encuentra disponibles en la web, los analiza y te crea información o te crea la respuesta a la necesidad que tú planteaste en función de esos datos. Pero se ha detectado que en la mayoría de los casos no siempre esa información que genera es de calidad o incluso es verídica. Entonces, un reto que nosotros tenemos para usarla es justamente asegurarnos de que la información que genera cumpla hasta con los principios pedagógicos de la institución, al menos en el diseño instruccional, y que respete los estándares de la calidad educativa. También hemos identificado pues sesgos que la información, o sea, aunque se supone que la inteligencia artificial no tiene género, no tiene raza, no tiene identidad como tal, sí se ha identificado que de pronto crea sesgos y no sé si les tocó, pero incluso, por ejemplo, en el chat que les comento que creo que es la herramienta con la que más estamos familiarizados, te pedía que si tú identificabas alguna respuesta que tenía algún sesgo, lo notificaras porque en algún momento creo que se vio que, por ejemplo, era incluso como hasta racista, que algunas respuestas que daba eran de racismo, ¿no? O incluso esta cuestión como de discriminación de género, que se supone que no debía ser así, pero como les digo, si él toma datos de la web y de pronto, aunque está programada para evitar estos sesgos, puede llegar a tener errores, a crear información que se suele conocer como alucinaciones. Pues esto puede permear a los recursos educativos, que por eso nos toca a nosotros estar checando estos sesgos. ¿Qué hemos visto de la inteligencia artificial? Pues que justamente funge como un asistente. No podemos delegar, mucha gente era como el miedo, ¿no? Va a llegar la inteligencia artificial y como lo hemos visto en muchas películas de escenarios como distópicos, de la inteligencia va a suplir la mano del hombre, ya la mano obrera va a quedar delegada por la inteligencia artificial. Pero eso al principio lo veíamos como la cuestión esta, ¿no? De la producción industrial. Cuando surge la inteligencia artificial generativa de contenido, con la capacidad de crear este tipo de recursos educativos, pues también quedó así como de, ¿qué va a pasar? O sea, la inteligencia artificial, al menos de los cursos virtuales, eh, va a quedar al mando de nuestras funciones como diseñadores instruccionales, va a quedar al mando de nuestras funciones como docentes. Y pues hemos visto que no, ya se nos bajó un poquito el miedo, porque realmente la función que está tomando es como de asistente. Sí nos ayuda, como les decía, a crear nuestros contenidos, a crear nuestros cursos, pero siempre es necesario la mente humana eh, haciendo como la validación de que estos cumplan con los aspectos pedagógicos. Al menos en lo que entrevistamos en nuestro grupo focal y la experiencia que hemos tenido, no se ha logrado que sea posible suprimir este ojo humano que valide lo que genera la inteligencia artificial. Y algo que también ha potencializado, pues obviamente los recursos educativos. Como les mencionaba, al principio solo era texto, ahora justamente la creación de videos. A mí me tocó estar en unos talleres, me tocó recientemente uno que incluso te hacía toda una canción, te hacía la letra, la musicalizaba y luego ya la compartías con otra inteligencia artificial que te creaba el video. Y sí veíamos como las posibilidades de este tipo de inteligencias artificiales y justamente la riqueza es en los recursos educativos. Podemos abandonar los recursos como más planos e ir profundizando en estos que tienen audio, videos y como más interactivos. Y la gran ventaja justamente que como son digitales, su integración a nuestras plataformas virtuales, Moodle, Classroom y las diferentes que se usan Canvas, pues son compatibles. Entonces,
ha sido más fácil integrarlas a las plataformas que otras herramientas o, por ejemplo, H5P, que también tuvo mucho auge, pero habría que instalar unos plugins, o sea, su incorporación no era como muy difícil, pero sí era menos sencilla que lo que está haciendo incorporar el contenido generado con inteligencia artificial. Creo que esa es una ventaja de la inteligencia artificial. No necesitamos ser programadores para usarla y para implementarla en nuestras propuestas, que era algo, antes era eso, ¿no? Como esta creación de videos, de podcast o de cuestiones de este tipo, era para los ingenieros. Requerían desarrollo de código, uso de herramientas tecnológicas que para los mortales eran como más sofisticadas o más complejas. Entonces, la creación de este tipo de contenidos más allá del texto era como muy exclusivo para esas disciplinas. Ahora con la inteligencia artificial, pues los que somos simples mortales, también podemos generar este tipo de contenidos. Y bueno, a continuación voy a mostrar rápidamente de estas herramientas que hemos estado explorando para la creación de diferentes tipos. Aquí tenemos las de texto, que como les digo, si bien con la que estamos más familiarizados es el ChatGPT, que tuvo más auge, de alguna manera el Gemini, porque es de Google, y también como docentes o como estudiantes de UDG Virtual, pues tenemos acceso a la suite. Hay otras herramientas que hemos explorado y la verdad es que si bien todas generan texto, hemos detectado que, por ejemplo, Chat a veces tiene más sesgos de información no confiable o no validada que Copilot o Gemini. Y a lo que voy es que sí vale la pena como hacer una exploración porque tienen diferente eficacia en aspectos como eso, como la actualidad de la información. Hay, por ejemplo, creo que era la de Gemini, la información que te da no está tan actualizada, pero es más confiable que Chat. Y, por ejemplo, también es muy buena para dar, ustedes que están en la maestría y que ahora que van a estar participando en el coloquio, es muy buena para recomendar fuentes de información académicas y actuales. Se lo recomiendo mucho para eso, ahorita que estamos en estos temas, justamente. Y bueno, aquí no voy a entrar, no voy a leerlas todas. Creo que la presentación se las vamos a compartir, pero sí les dejo la recomendación de que las exploren. Para crear imágenes, pues tenemos aquí también ya una variedad. Creo que ahorita justamente la investigación esta comenzamos a hacerlo hace un año. A mí en los últimos eventos me ha tocado conocer nuevas herramientas, porque eso es lo que se está pasando con la inteligencia artificial generativa. Está evolucionando a un ritmo mucho más vertiginoso que lo que solían hacerle las herramientas tecnológicas. Pero pues la mayoría lo que hace es de instrucciones en textos, te crea gráficos, imágenes, todo a partir de descripciones que tú haces. En la creación de imágenes, lo que sí requiere pues, que tengamos la habilidad nosotros de generar prompts justamente como muy específicos. Entre más específico es tu prompt o tu petición a la inteligencia artificial, pues te genera imágenes más acertadas a lo que tú concebiste. Y aquí lo que muchos recomiendan justamente es que primero utilices el chat o alguna inteligencia artificial para generar texto, para que se te diseñe tu prompt y que sea eficiente y ahora sí te lo jalas a la petición de crear tu imagen. Bueno, aquí también les compartiremos estas diferentes opciones para que las exploren. Todas tienen una versión gratuita. Algunas funcionan con tipo como moneditas, te dan créditos y cada vez que tú las vas usando, pues te vas gastando tus moneditas hasta que ya, ahora sí, si te gusta, tienes que pagar la versión de paga. Algunas se reinician, o sea, puedes usarla 3 veces al día y ya acabas tus opciones de ese día, pero la puedes volver a usar después y entonces puedes permanecer con una versión gratuita. Igual se la recomiendo. Hay algunas inteligencias que te hacen esquemas muy padres. O sea, para que van a estar, les decía en su coloquio, la descarga como de tiempo y el desgaste cognitivo de estar planeando, diseñando, pueden utilizar estas inteligencias artificiales y la verdad es que pueden tener muy buenos resultados para sus presentaciones. Y pues también tenemos, como les decía, para generación de audio, que creo que son las que de alguna manera bueno, eran como de las más nuevas, ya no tanto. Antes era más fácil detectar cuando las voces eran de inteligencia artificial, porque sí se escuchaban un poco robotizadas.
también han mejorado muchísimo. Hay algunas en las que tú grabas tu voz y luego la hace como una limpieza sonora, la dejas sin ruidos y la puedes utilizar, por ejemplo, combinándola con alguna inteligencia artificial que crea tu avatar y puedes ya crear tus, por ejemplo, cuando les piden en los productos de aprendizaje un podcast o algún video, combinando estas inteligencias artificiales, pueden ustedes hacer una exposición de un video con su imagen y con su voz, pero sin todo el estrés que les genera a ustedes estar frente a cámaras, porque combinas esto, haces tu guión y la inteligencia artificial te hace tu video en el que tú te ves exponiendo con tu propia voz. Y bueno, estas son diferentes opciones. eh, Les digo, hay más. Es esa que les digo que hace la limpieza de tu voz. Es una que es de... Ay, se me fue. Se me fue. Luego pasamos a algunas recomendaciones. Estas, como les comentaba también, estas son las de audio. Esta de Voice Maker te hace diferentes tonalidades. Esta de transcriptor, como les decía, puede hacer de las clases, puede hacer la transcripción de texto, a audio y demás. Funciona como en los dos sentidos. Y pues aquí de manera general se muestra como las aplicaciones. Y bueno, estos de alguna manera fueron los elementos como teóricos que dieron como sentido o nos orientaron en la exploración que hicimos en nuestra investigación. Y cedo la palabra a mi compañera Paulina para que les cuente un poco de cómo fue la metodología que nosotros llevamos a cabo. Gracias, Sara. Bueno, pues nosotras optamos analizando cómo hacerle para conocer y obtener información de esta muestra de diseñadores instruccionales. Elegimos un método mixto para combinar el método cuantitativo y cualitativo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Elaboramos un cuestionario en Google Form y este cuestionario se dividió en 5 secciones, en 5 aspectos. Una era datos generales, que para nosotros en ese momento no sabíamos si sería importante, pero queríamos saber cuánto tiempo tenían como diseñadores instruccionales, el tiempo que le dedicaban, etcétera. Entonces, datos como generales. El otro aspecto fue el uso de la inteligencia artificial en el diseño instruccional, las herramientas utilizadas y los beneficios y desafíos que encontraban. Armamos este cuestionario a partir de toda esta teoría que acaba de explicar Ara, es que elegimos como las categorías que íbamos a revisar y a trabajar. Y en la fase cualitativa realizamos un grupo de enfoque, ya no con estos 22 diseñadores instruccionales, sino con una muestra de ellos, en los que pudimos explorar con más detalle los resultados iniciales del cuestionario y irnos a profundidad. Adelante, Ara, por favor. Bueno, aquí se ven un poco chiquitos los números, espero que lo alcancen a ver, pero son los resultados del cuestionario. Y esto, la primera tiene que ver con los usos más frecuentes que hacen estos diseñadores instruccionales que participaron. ¿Para qué utilizan más la inteligencia artificial? Ahorita nos vamos a centrar en los usos y luego en las herramientas. Y aquí ustedes pueden ver, creo que te saltaste una, Ara, creo que va una, porque falta el siempre. No hay una antes de esa? No, Pau, a ver. Sí hay una. Ahí está. Ajá, gracias. Bien, aquí estas son los usos o las actividades con los que más utilizan los diseñadores instruccionales con la inteligencia artificial. Si se fijan, ahí está el frecuentemente y el siempre. Entonces podemos ver que la utilizan sobre todo para definir o mejorar competencias y objetivos de aprendizaje, para desarrollar rúbricas de evaluación de los resultados de aprendizaje, para elaborar recursos multimedia y prácticas interactivas, para crear temarios y organizar actividades de cursos y para diseñar actividades atractivas para mantener el interés estudiantil. Ahí bajó un poco.
Acá, en la que sigue, son los usos menos frecuentes, que también para nosotros es interesante ver, porque son usos que se menciona mucho en la literatura y que a lo mejor no hemos explotado y nos daría nos serviría mucho como institución. Entonces, por ejemplo, etiquetar contenidos para su uso futuro, sugerir contenidos adicionales, ¿no? A los que ya plantea el diseño instruccional, sugerir contenidos adicionales, crear elementos de gamificación, transformar cursos a un formato digital, por ejemplo, y diseñar rutas según estilos de aprendizaje. Estas son como que los menos usos que se le da. ¿Y qué descubrimos en el aspecto de las herramientas más utilizadas? Bueno, aquí están, según el tipo de contenido que se genera, las herramientas más usadas por estos diseñadores instruccionales. Si se fijan, obviamente el ChatGPT está en el 95.5%, que pues es el más conocido y la verdad lo que decía Ara, ahora que asistimos a Monterrey, que estuvo Pau también ahí con nosotras. Es increíble la cantidad de herramientas que hay, pero sobre todo su funcionalidad. Y nos dimos cuenta, yo en lo particular, cómo estamos centradas en unas nada más, como es el ChatGPT, el Copilot, el Gemini. Y hay una gran cantidad de herramientas que en este congreso del CIENU pudimos observar y probar cómo se usan. Y ahí están las herramientas también más utilizadas para imagen, como el DALL-E, Adobe, etcétera, video, audio, presentaciones. Ustedes saben también que el Canva ha sido muy utilizado incluso desde antes que surgiera este boom de la inteligencia artificial. Pero bueno, fue importante este cuestionario para arrojarnos cuáles eran las herramientas más utilizadas. Adelante, Ara. Y a partir de esto se hizo el grupo focal donde quisimos escuchar de viva voz. Fue muy interesante lo que los diseñadores instruccionales nos decían de su uso más concreto. Arabas. Sí, bueno, me gustaría comentarles que nuestro grupo focal no estuvo conformado solo por compañeros de nuestra área de trabajo. Eh, Hubo participantes que trabajan en otras instituciones, por ejemplo, privadas, para diferentes niveles educativos. Algunos están incluso en educación continua o están diseñando maestría. Entonces, sí logramos tener un grupo de perfiles que, si bien todos eran diseñadores instruccionales, sí tienen como alguna diversidad en los campos de aplicación y en las características de las instituciones y por lo tanto de los modelos educativos para los que se diseña. Y bueno, como decía Paulina, este grupo ya fue con la intención de que ellos profundizaran sobre cómo la han experimentado, los resultados que han obtenido, en qué específicamente la han aplicado y pues lo que se vio como lo que vamos a presentar a continuación fueron justamente como estas grandes coincidencias, por así decirlo, de los participantes de nuestro grupo. Y bueno, de entrada, como decía Paulina, el ChatGPT, el Gemini y el Cloud son los más utilizados para analizar textos, identificar ideas principales de esos textos, sobre todo en el caso de los diseños instruccionales, pues lo usan para documentarse sobre la disciplina del curso en el que se va a diseñar y priorizar cuáles son los contenidos que deben abordarse porque coinciden como esenciales del curso, por así decirlo. Y pues estas tres inteligencias artificiales son las más usadas en común en este grupo. Y si veíamos en algunos casos en los que la IA sí está reemplazando, pero solo a los humanos, solo en ciertas áreas y sobre todo, por ejemplo, la educación continua. Eh, los cursos de educación continua tienen características particulares, como que justamente son cursos con un alcance o el abordaje de temas como muy definidos. Algunos son muy prácticos, como ustedes saben, los puede tomar desde gente ya con niveles de profesionista que quiere especializarse o actualizarse en ciertos tópicos, o gente que no tiene estudios de educación formal pero que quiere estarse como preparando. Entonces, en estos casos, en el caso de una compañía de una institución privada, sí nos decía, la verdad es que nosotros ya no estamos contratando a expertos disciplinares, que son quienes dan la propuesta justamente de contenidos. Esta es ahora sí que
la parte humana que se ha suplido por la inteligencia artificial, pero mencionaba que queda un revisor o un asesor pedagógico o diseñador instruccional quien revisa y valida la pertinencia o la calidad de esa propuesta de contenido que generó la inteligencia artificial. Y también mencionó que que estaban utilizando esta de Chapter Learning para tal cual, para crear lecciones y que parecía que quedaban muy completas. Ahí sí decía, nos sorprendió porque la verdad la calidad de lo que produjo fue excelente e incluía cuestionarios y rúbricas para la evaluación también muy adecuadas, porque creo que justamente en esta cuestión de las rúbricas es algo en lo que la inteligencia artificial tiene como más deficiencias. Generalmente cae en criterios como muy generales y muy redundantes. Entonces nos decía que después de haber explorado otras inteligencias artificiales, este en específico de Chapter Learning tuvo muy buenos resultados en este sentido. Y algo que también fue un común denominador es que estas personas que están utilizando la IA generativa han estado creando asistentes con roles muy específicos. Por ejemplo, eso, diseñador de cursos, corrector de estilos o expertos en contenidos. Creo que sobre todo las versiones de paga tal cual traen la herramienta para crear asistentes y tú los diseñas. Les dices cuál es su perfil, cuál es su nivel, cuáles son como sus habilidades básicas con las que debe contar. Entonces, ellas mencionaban que aunque empiezan utilizando la inteligencia artificial, pues con los chats generales que te deja hacer de arranque la inteligencia artificial, fueron configurando estos perfiles. Entonces, eh, ya mostraba Paulina que el proceso de diseño instruccional requiere diferentes actividades. Entonces, no usan el mismo rol, por ejemplo, diseñador instruccional para todas las actividades o todas las fases de diseño. Van configurando sus asistentes y dependiendo de la actividad es el asistente que utilizan. Así como yo les mencionaba que antes la creación de videos y estas cuestiones era solo como para ingenieros, pues ellos tienen ahí su ingeniero configurado en su inteligencia artificial que posee estos conocimientos de programación, de estilo, de diseño gráfico y después de usar el asesor pedagógico para crear el contenido o el experto de un video, de un guión, pues se cambian a este asistente para que desarrolle el producto como tal. Entonces, ese también fue como algo muy abordado en el grupo focal y que me gustaría resaltar pues a manera de recomendación para ustedes, porque creo que la mayoría lo usamos como yo les decía, ¿no? Sobre todo el chat y la mayoría te dicen, comienza una conversación o un hito, ¿no? De discusión y ya uno pues ahí, empiezas de manera como muy intuitiva a preguntarle y a pulir tus prompts hasta que se acerca a lo que tú requieres. Pero está esta recomendación de generar sus asistentes con roles específicos. Y otro uso que se le está dando, por ejemplo, es para una maestría, pero en específico para crear criterios de evaluación e instrucciones. Y como les decía, finalmente está la revisión de un experto pedagógico y en contenido validando lo que genera la inteligencia artificial, porque como les comentaba, en general, todas tienen esas alucinaciones de crear información errónea. Entonces es muy importante que si bien hay una descarga, ahora sí que en el trabajo, en estas inteligencias artificiales, eh, hagan esta revisión. Y yo creo que luego nos ha pasado que veíamos en ese congreso que mencionaba Paulina algunos ejemplos de estudiantes que mandaban su trabajo, su ensayo, y abajo aparecía tal cual, ¿quieres que te ayude a ponerlo en una presentación o quieres que te agregue un cuadro comparativo de esta información que te presenté? Los estudiantes ni siquiera se dan el tiempo para hacer esta revisión de la información que generó la IA, que pues aparte de estos errores que son como muy sosos de poner esa información que ya no es parte de lo que se le solicitó, pues sí, esta cuestión de detectar desde fuentes inexistentes, porque no se les ha pasado que el chat, por ejemplo, que creo que yo es en el que más he detectado ese error, tú le pides que te ponga tus referencias en APA o las fuentes que utilizó y te da un listado muy bien diseñado, pero cuando tú quieres consultar o profundizar en los recursos que él te sugirió, pues no existen, ¿no? Entonces, siempre es necesaria, como decíamos, esta validación. Eh,
algo que está pasando, pues sí, la automatización, que también se usa mucho, la automatización de mensajes de seguimiento. Personas que participaron en nuestro grupo focal, aparte de ser diseñadoras, pues de alguna manera son coordinadoras de área, hacen funciones de gestión de proyectos, de liderazgo de equipos de trabajo y demás. Y alguien decía, para mí es una maravilla pedirle que me escriba un correo que tengo que enviar solicitando tal o cual cosa, para pasar a la siguiente fase del diseño, y pues redacta unos correos muy claros, muy concisos y en mucho menos tiempo del que yo invertía haciendo tan solo el borrador de mi mensaje de correo electrónico. Y decía, entonces yo ya hago los mensajes y aparte esta cuestión de la planeación para el seguimiento y la comunicación. Ya el chat se volvió su asistente en esta cuestión de gestión y seguimiento de proyectos. Y hay quien decía que incluso la estaban usando para redactar reactivos tipo Ceneval, o sea, que le puso en el prompt tal cual. Oye, primero preguntas, ¿cuáles son las características del Ceneval en sus formas de evaluación? ¿En qué principios pedagógicos se basa? ¿Cuál es su metodología? Y ya que el chat te contesta y te describe cuál es todo el fundamento de una evaluación tipo Ceneval, tú le dices, bueno, ahora quiero que tú te conviertas en un evaluador que diseña reactivos tipo Ceneval y que me diseñes el examen para esta disciplina, ¿no? Dice, lo estamos usando para eso y nos está funcionando. Y a mí la verdad es que eso me llamó la atención porque aquí en el diseño instruccional que hacemos y en el uso que hacemos de la IA, tal cual, esa área es la que yo he notado como más deficiente. Cuando yo me quiero apoyar en la IA para hacer exámenes, algo muy constante es que por más que estoy intentando pulir mi prompt, siempre me da opciones absurdas que yo digo, esta es por descarte. O sea, el estudiante está, por ejemplo, está leyendo las opciones, la opción correcta es un sesgo positivo del objeto de estudio y las otras son sesgos negativos, ¿no? Así de, eh, no toma en cuenta las opiniones de los interesados para hacer su estudio de opinión, por ejemplo, que es algo absurdo y que tiene una connotación negativa. Eso es algo que yo he notado muy frecuentemente en la generación de reactivos de opción múltiple en el chat. Entonces ella decía esto, o sea, se logró hacer estas evaluaciones tipo Ceneval de manera eficiente. Pero estos sesgos que yo les digo del tipo de respuesta que da son como muy constantes y por lo tanto les digo, siempre se requiere que haya una persona revisando esto que genera. Y bueno, como les comentaba, al crear asistentes personalizados, las personas sienten que es mucho más óptimo su flujo de trabajo y todas mencionaban que si bien esta cuestión de estar viendo el todo y sus partes y cómo se articulan en el diseño de un curso, ellas han percibido una descarga de como la fatiga cognitiva. Así de, tengo que estar cuidando todas las mismas cosas, tengo que seguir todo el proceso, no me brinco pasos, pero al final del día, si yo en un día lograba avanzar en una unidad, hoy puedo avanzar en 3 unidades y cuando vuelvo a revisarla, los errores o las omisiones que a lo mejor por cansancio hice, es mucho más fácil que las detecte y que avance. Entonces, este aspecto de este beneficio de los asistentes también fue un aspecto muy enfatizado por todas las personas que utilizaron, que participaron en el grupo focal. Entonces, de alguna manera decíamos, bueno, está bien utilizar la inteligencia artificial justamente en este sentido, disminuir la fatiga cognitiva, pero el reto es buscar cómo no perder la capacidad de criticidad, porque justamente es una de las grandes inquietudes que han estado manifestando los docentes. Eh, no podemos pelearnos con los estudiantes o de que no podemos prohibir la inteligencia artificial. No tiene sentido y pues no tiene caso, ¿no? Porque la van a usar. El reto es o sea, en lugar de pelearnos con ella, cómo integrarla de manera eficaz y cómo usarla para que si bien el estudiante ya le va a pedir el resumen, de todas maneras utilice sus habilidades
y la capacidad crítica para discernir, para cuestionar la información, para tomar decisiones. Este de alguna manera es uno de los retos que nos está dejando la inteligencia artificial, al menos en el ámbito educativo. O sea, no en discusión no está es incorporarla o no incorporarla. La discusión es cómo hacerlo de manera eficaz y que los estudiantes pues no solo hagan eso, no de ya en un ensayo de tal o cual cosa, lo copio, lo paso a mi Word, le pongo mis datos y lo envío. A veces les digo incluso con el quieres que haga algo más por ti, es, ok, tenemos que cambiar el tipo de actividades para que desde la instrucción vaya la consigna de utiliza la inteligencia artificial y pregúntale esto, esto y esto. Pero después, ¿cómo le hacemos para que el estudiante revise esa información, la cuestione, la valide y tome como una postura? De alguna manera, estas fueron como los puntos en común de este grupo focal y bueno, a continuación ya les vamos a compartir justamente cuáles fueron las conclusiones de nuestra investigación. Bueno, creo que ya con lo que acaba de decir Ara, ya dijo estas dos conclusiones. No quiero ser reiterativa, sino como ya sintetizar lo que se ha expuesto. Creo que las dos principales conclusiones y nosotros estamos viendo, por lo menos en esta investigación que hicimos, que hasta ahorita se está utilizando sobre todo para automatizar tareas rutinarias, ¿no? En tres sentidos: en la estructuración de cursos, en el desarrollo de rúbricas y en la creación de contenidos. Y también descubrimos que estos diseñadores instruccionales están haciendo uso están creando asistentes personalizados, ¿no? Que les facilitan su labor en estos dos sentidos. Yo más bien me quiero centrar en la diapositiva que sigue, Ara, que tiene que ver con los desafíos y oportunidades que vemos, que yo lo quisiera presentar como en 6 puntos, ¿no? Estos desafíos. En primer lugar, es aprovechar todos los usos de las herramientas que ya usamos. Como ya vimos, hay unas que son las más utilizadas y las que estamos usando en este momento, los diseñadores instruccionales, pero no están aprovechadas al 100%, como ya lo pudimos ver. Entonces, un reto es sacarles todo el jugo posible, todos los usos a esas herramientas. Número 1. Número 2, otro reto que descubrimos es el uso de otras herramientas, de todas estas que aparecieron aquí, que nos dice la literatura, pero sobre todo esas que estamos viendo en los congresos a los que asistimos, que se están haciendo vida. Y como decía Pau hace ratito en el chat, que los estudiantes y los egresados de esta maestría ya están usando, ¿no? Que nos llevan mucho camino y que fue muy enriquecedor ver sus ponencias y sus proyectos de cómo ya en su labor profesional las están utilizando. El tercero, así muy concreto, creo que sería muy bueno experimentar el uso de herramientas de audio y video, ¿no? Fuera de nada más de las de texto y presentaciones, calar con las de audio y video. Número 4, que para mí la verdad, no sé, quizá por mi línea pedagógica más que tecnológica, creo que es un gran reto evaluar realmente la calidad del contenido y de los materiales generados con la IA, porque lo estamos evaluando mucho desde el punto de vista tecnológico, desde el uso, desde la eficiencia, la eficacia en su uso, pero realmente irnos al fondo a ver si eso que se está generando es de calidad respecto a las metas de aprendizaje que nos estamos planteando. El quinto punto para mí sería cómo seguir manteniendo un equilibrio entre automatización y el criterio, la reflexión humana, porque esto quitaría de lado el que solo estemos usando estas herramientas para ahorrarnos tiempo, para automatizar tareas que a lo mejor como diseñadores nos aburren. Cómo mantener ese equilibrio entre que nos brindan más tiempo, nos ahorran tiempo y sin embargo estamos haciendo cosas más significativas. Y el sexto, yo creo que también tiene que haber una capacitación y formación a nosotros como diseñadores para un uso crítico y estratégico de estas herramientas, pero vuelvo a repetir, con principios pedagógicos sólidos. Para mí eso es clave
he tenido la oportunidad de asistir a algunos talleres del uso de inteligencia artificial y han sido muy interesantes, pero creo que falta un curso, un taller donde se amarre el uso de la inteligencia con principios pedagógicos muy, muy fuertes para que se pueda cerrar un círculo, para que realmente, pues volvemos a lo mismo, la tecnología, la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, considero yo que es un medio, nunca va a ser el fin. Y entonces, bueno, estos son retos que consideramos importantes. Hasta aquí llega nuestra presentación. Algo que nos entusiasma y que para nosotros es un reto y que lo vemos como segunda etapa de este proyecto es, queremos, Ara y yo, trabajar un curso completo, diseñar un curso completo, considerando todo esto que hemos aprendido con las herramientas que nos sean posibles, no solo pensar en la cantidad, no agarrar todas para ver cómo funcionan, sino con base al objetivo, a las metas de aprendizaje de ese curso, ver cuáles nos funcionan, explorarlas hasta el fondo con todo lo que nos pueden dar. Eso sería lo que seguiría. Y lo más valioso sería analizar luego el aprendizaje que ese curso genera en los estudiantes, no quedarnos en que, ay, se diseñó este curso muy bonito, ya pudimos demostrar que para esto sirve la IA y quedó muy mono, muy puesto en plataforma, muy lindo, no. Ir a lo siguiente, ¿qué aprendizajes generó en los estudiantes? ¿Qué les aportó de diferente? Ese sería un reto. Pues muchas gracias por la atención. Listo. Pues, muchas gracias, Sara y Paulina. Tenemos muchas preguntas e inquietudes, pero nos alegra mucho ver que ustedes que han llevado la batuta en esta área de diseño en los programas virtuales de la Universidad de Guadalajara, pues estén evaluando también e investigando el uso de estas herramientas. Creo que es básico y gracias por este tiempo generoso que nos ofrecen. Hay una serie de comentarios, estuve revisando y la mayoría tienen que ver con propuestas y algunas experiencias de uso de algunas plataformas, pero este sería el momento de abrir el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Yo puedo? Sí, claro, Irma, te escuchamos. Sí, pues referente a lo que mencionaban en la plática, ¿verdad? A ver, aquí apunté algo. Cuando hablaba de diseño instruccional en la modalidad virtual, ¿cómo se garantiza evaluar la calidad? Es decir, ¿qué referente o marco de calidad poseen o hay disponible actualmente para evaluar la calidad de alineación con los objetivos de aprendizaje? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuáles son los estándares de calidad educativa que están considerando actualmente? Gracias. Yo contesto, Pau. Bueno, al menos aquí nosotros, bueno, ahorita estamos en una época de transición, iba a decir nosotros en UDG virtual, somos el extinto sistema de universidad virtual, pero la realidad es que nuestra experiencia pues fue justamente en lo que fue el sistema durante 18 años. Ahorita estamos en la transición, entonces las cosas apenas están tomando forma. Mi respuesta va a ser en función de mi experiencia en lo que antes era el sistema, a eso voy. Nosotros contábamos con un modelo educativo que tal cual tenía enunciados los principios del aprendizaje, que tenía que ser autogestivo, creativo, la participación del estudiante y la colaboración, por ejemplo. Y también sabíamos o teníamos definido que nuestros ambientes de aprendizaje, que es donde se llevan a cabo las actividades, pues tiene que contar con espacios o momentos de interacción, de producción, de revisión de información y demás. Es decir, nuestros parámetros de alguna manera de calidad o los principios pedagógicos a los que hay que responder estaban enunciados en el modelo. Y lo que hacemos cuando nosotros revisamos un curso o alguna propuesta de alguna actividad que nos da el chat, pues justamente una es que desde que hacemos el prompt, podemos nosotros enunciarle cuáles son estos principios pedagógicos, incluso también ya con nuestra propia experiencia como diseñadores instruccionales,
con los fundamentos que ya nosotros conocemos de la pedagogía, pues sabemos lo que yo les decía. Por ejemplo, si estoy diseñando un curso para un nivel básico o para educación continua, pues yo le digo, oye, necesito una actividad en función como el conductismo, por ejemplo, ¿no? O sea, para un niño de kinder, necesito una actividad que sea muy lúdica, pero que con estas bases me ayude a desarrollar esta habilidad. O sea, por una parte están estos principios y estas pautas de nuestros modelos educativos, que justamente cuando yo les hablaba de que nuestro grupo focal estaba compuesto por diferentes perfiles o diferentes instituciones, cada institución tiene su propio modelo educativo que prioriza cierto o cual aspecto. Entonces, ¿qué se cuida? Pues justamente que la propuesta que hace el chat, que a veces puede ser genérica, responda a estos principios. Y a veces no se trata de estarse peleando con el chat hasta que él te genere tal cual la información que tú vas a copiar de ahí y poner en un documento. No, tú retomas la información que te genera la inteligencia artificial y tú justamente le das este tratamiento ya de manera como pues más artesanal para hacer el cuidado de esta calidad. También tenemos ya algunos aspectos de calidad definidos en nuestro modelo, pero la verdad es que justamente en esta transición en la que como ustedes saben, estamos, empezó a sonarnos mucho por aquí el Quality Matters, que son métricas de calidad en español prácticamente. Entonces, si ustedes buscan este tema, es una propuesta tal cual de indicadores de calidad en un curso virtual que se están aplicando de manera como tendencia global, ¿eh? Las grandes universidades, las pequeñas, como ustedes saben, luego cuando están estos organismos de evaluación externa, pues que tal cual se dedican a evaluar los programas educativos de diferentes instituciones, tienen indicadores, tienen métricas. Estas Quality Matters son una propuesta, de alguna manera, pues no quiero decir como comodín, pero que aplican a muchas instituciones y nosotros pues también encontramos que si bien nosotros no las conocíamos como tal o no las tomábamos como un referente formal, cuando nos dijeron, oigan, exploren estas métricas de calidad, ahorita las grandes universidades es lo que están usando, incluso hay cursos, nos pidieron tomar cursos para conocer estas métricas de calidad, pues nosotras vimos que correspondían con lo que ya teníamos institucionalmente. Pero es otra, si ustedes quieren saber cómo qué referente pueden usar para evaluar la calidad de sus cursos, pues yo les recomiendo indagar sobre estas. Generalmente el término está en inglés porque también saben que es lo de hoy. La globalización nos hizo a todos utilizar normalizar estos términos en inglés. Les sugiero buscar estas métricas de calidad y tomarlas como parámetros para ustedes si lo que quieren es justamente experimentar o incursionar en el diseño de actividades y pues justamente para que ustedes sepan esta validación, ¿no? De voy bien, me regreso. De alguna manera es lo que nosotros hemos hecho hasta el momento, Irma. No sé si queda tu pregunta contestada, si tienes alguna otra inquietud. Sí, muchas gracias. Realmente me dan mucha luz con toda esta sesión. Cada palabra que han dicho muy valiosa para mí, de mucho aprendizaje, y se los agradezco mucho a ambas y a todo el SUB por estar organizando todo esto, ¿no? Y lo preguntaba porque como nosotros en la carrera que tenemos trabajamos con aseguramiento de la calidad del software, pues usamos métricas de calidad precisamente. Y además, este año la sede del Congreso de Calidad va a ser aquí en Guadalajara del 1 al 4 de octubre. Entonces, por eso preguntaba para pues, saber qué decir, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario. Pau, no sé si tú llevas ahí el hilo de las preguntas o si... Gerardo tiene la mano Gerardo. levantada. Es que yo me espero ahora porque generalmente Pau y Rafa llevan esto. Sí, bueno, Gerardo tiene la mano levantada. Adelante, Gerardo. Gerardo Varela. ¿Cómo están? Buenos días. Fíjate, Ara y Pau, que digo, en ese aspecto, no sé si ustedes ya hayan probado o experimentado precisamente las diferencias que existen entre esta evolución que han tenido los diversos motores de IA generativa, ¿no? En el sentido de que, pues obviamente recientemente tenemos a Grok, tenemos DeepSeek, Gemini ha evolucionado mucho y si han tenido
cierta experiencia en diferencia de los modelos que estaban preentrenados a los que están ahora, que se supone que son que ya están basados más en razonamiento. Esto en el sentido, por ejemplo, cuando yo he probado, por ejemplo, en ChatGPT, que me haga diversos ejercicios con bases pedagógicas, siempre he tenido, digamos, quizás resultados coherentes, pero obviamente la cuestión es que GPT generalmente te inventa referencias te inventa autores, te inventa diversos componentes teóricos que cuando tú vas a corroborar no existen. eh, y digo, a diferencia, por ejemplo, de Gemini, que su sistema de referenciación es mucho más bueno y que tiene una búsqueda directa más congruente. eh, ¿Cómo han visto ustedes las diferencias en términos de diseño instruccional de los distintos motores de IA Gen, ¿no? Sí, Bueno, Pau, si quieres nada más brevemente les comento y te doy la palabra. Bueno, fíjate, por ejemplo, algo que vimos en el grupo focal, ahorita que decías de que el chat te dice cosas coherentes, pero para mí son coherentes, pero como superficiales y redundantes, pero las participantes mencionaban que hay una gran diferencia con la versión de paga, que la versión de paga sí tiene un desempeño como más específico y más especializado. Entonces, hay algo que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que justamente si queremos como estos resultados eh, como más sólidos o menos ambiguos, pues sí conviene pagar, habrá que decidir en cuál queremos invertir nuestro presupuesto, porque hay diferencia en la misma IA, sí hay diferencias fundamentales en la versión de paga. Y yo se los comento, ahorita que decías que cómo percibimos, yo como usuaria, no como académica que hizo la investigación, como usuaria yo sí digo, se está notando la competencia entre los desarrolladores de IA, porque justamente creo que se están actualizando muy rápido y que están ofreciendo como nuevas potencialidades de sus IAs muy a menudo. Y yo sí he podido estar comparando, porque al menos yo la verdad es que la uso tanto para el diseño instruccional como para el diseño de las presentaciones y demás, pero siempre estoy utilizando tres a la vez. Por ejemplo, para esta presentación que acabamos de hacer, yo utilicé Gamma, que por ahí alguien la mencionó, en la versión de paga, porque antes la usaba en la versión gratuita y me desquiciaba mucho. Esta personalización, por ejemplo, de las imágenes que yo hice, cada imagen que ustedes vieron ahí fue insertada de manera manual por mí, a mi gusto, porque antes Gamma no responde a mi gusto, no me gustan los tipos de gráficos que hace, pero cuando tengo la versión de paga, utilizando la misma herramienta, pues noto una diferencia en los resultados y en mis niveles de frustración, muy significativa. Y por ejemplo, también utilicé Napkin, que por ahí la mencionaron. Tenía yo mi Gamma, Napkin y Canva al mismo tiempo, haciendo pruebas para la generación, por ejemplo, de esquemas. Y pues ya veía como cuál respondía en menos tiempo a mi necesidad y acercándose al diseño, al tipográfico que yo ya había seleccionado. Entonces, no tengo un veredicto. Yo incluso les mencionaba eso. Yo en algún momento detecté que las referencias que me menciona el chat, no gracias, las de Gemini son muy buenas, pero por ejemplo Gemini no me desarrolla contenido. Él me dice las recetas y los pasos para que yo lo haga, pero no me va a generar media cuartilla de algo que yo le pida, ¿no? Entonces, no te puedo decir cuál ha evolucionado mejor, cuál responde mejor a mis necesidades. Yo lo que he visto es eso, que generalmente estoy trabajando con 3 o 4 herramientas a la vez. Y yo es justamente creo que la función del asesor pedagógico es hacer, aparte de esta validación que mencionábamos, como esta condensación. Es un ejercicio de, a ver, jalo esto de aquí, y yo lo articulo para que responda a mis necesidades formativas, a las necesidades de presentación, al nivel de mi público, a lo que quiero transmitir. Entonces, para mí la verdad es que no hay como un veredicto de cuál va más a la delantera que la otra. Y también lo que he visto, como mencionaba Paulina, cuando nosotros hicimos esta investigación, incluimos herramientas que en ese momento, que es
la verdad es que hace como un año, las que estaban usándose. En los últimos talleres en los que hemos ido, tanto en el Encuentro Nacional de Educación a Distancia, que fue en diciembre, como en el CIENU, que fue a inicios de este mes, conocimos otro montón de herramientas, a tal grado que yo para la siguiente fase de nuestra investigación, que es este curso que queremos diseñar, yo ya no pienso retomar las que incluimos, no todas las que incluimos en estos resultados. Yo ya tengo mi listadito de las que he estado probando en estos talleres, que realmente son las que usaría. Entonces, creo que lo que queda es eso, o sea, les digo, yo lo que sí noto es esa competencia y creo que como usuario lo que nos toca es estar explorando y justamente decidir la que se adecua a nuestras propias habilidades. Yo tengo una compañera que no voy a decir quién, pero es Diana Jacobo, que está aquí presente, a quien quiero reconocerle, egresada de la maestría de la MGAB, que la verdad ella es buenaza para hacer esquemas. Entonces yo sí le decía ayer, oye, ¿cuáles usas, no? Entonces me pasó sus tips, le dije, oye, ¿cómo le haces? Porque me gustó algo que hizo para un recurso educativo. Y yo, oye, es que yo esa no la he usado, pero sale Canva, sale en las más, en la investigación, en las más usadas. Y yo dije, Herrera, como dicen, farol de la calle, oscuridad en su casa. Dije, yo no la uso. A ver, dime cómo la usas. Y la verdad es que no se adecuó a mi estilo, mi forma de procesar la información, de organizarla, o sea, o no se me dio en el momento. Entonces, al final de cuentas, es eso. Para mí no hay un dictamen de cuál es el ranking de las 5 mejores IAs para recomendarles. No lo hay. Explórenlas. Yo sí quise ponerlas en la presentación pensando en que se las van a compartir y que pues ustedes ya tengan como un menú de entrada de cómo empezar a qué googleo, ¿no? ¿Qué busco en Google para empezar a explorar herramientas? Ese fue el sentido de ponerlas y para mí es eso, o sea, no hay una que esté en el top, es cada quien según sus características, sus propias habilidades o el estilo que tengan, ¿no? Pau, no sé si quieres agregar algo después de este no breve comentario que hice. Lo bueno que me iba a dar la palabra pronto, pero bueno. Miren, la verdad, Gerardo, yo me declaro una docente investigadora incipientísima en el uso de la inteligencia artificial y por eso estoy apasionada con esto, porque yo les confieso que de entrada mi formación y todo me hizo decir, no, no inventen, o sea, ¿dónde va a quedar el análisis crítico y demás? Entonces, aún con ese miedo y esa como intolerancia le entré. Y yo, siendo muy sincera, solo he usado el chat GPT. ¿En qué siento que me he especializado? En preguntar y pelearme con él, porque yo soy de naturaleza muy cuestionadora, muy preguntona, y entonces la verdad, yo le he dicho, a ver, ChatGPT, por favor, diseñé este curso, dime qué opinas, cómo lo ves referente al constructivismo, porque aquí el estudiante es el centro y esto, y las metodologías activas. Entonces me responde y yo me pongo a dialogar con la herramienta. Y algo que me ha servido es que pude asistir a un taller con María Elena Chan y Juan Manuel Álvarez sobre la importancia de la elaboración de prompts, que a lo mejor me estoy yendo a algo muy básico. Si aquí hay gente muy tecnológica que ya sabe mucho más de tecnología, pues yo me estoy yendo a algo muy básico como la importancia de generar un buen prompt para obtener lo que uno realmente quiere. Entonces yo lo que he usado ahorita es cómo tener una persona de rebote, o sea, la he usado como una persona, entre comillas, como una herramienta con la que dialogo y le pregunto qué opina de lo que yo estoy haciendo y cómo lo puedo enriquecer. Pero últimamente, cuando fui a este taller de Monterrey y desde antes en Innovaforum hace un año, pues fue como un cambio en mí de, a ver, no es solo el ChatGPT, estas herramientas no son del demonio, conócelas, trabájalas, úsalas y pueden ser tus aliadas. Entonces, yo nada más agregar eso. Muchas gracias, Pau. Había una Sí. pregunta, Yoli. Había una pregunta en el chat de Beatriz Sofía Romo Valadez, bueno, más que pregunta, era una solicitud de que si comentaban un poco más sobre los cursos personalizados, cómo es que funciona el uso de ChatGPT o, bueno, perdón, la inteligencia artificial generativa para generar cursos personalizados. La personalización tiene que ver con esos aspectos que yo les mencionaba. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros diseñando un curso de nutrición y nuestros expertos es gente que da clases en licenciaturas y entonces tienen un nivel
muy avanzado. Los contenidos que ellos nos proporcionaron, incluso yo creo que los objetivos, yo les decía a mis compañeras, son personas que tienen tantos años siendo docentes a ese nivel que les cuesta desprenderse de las prácticas que hacen en el aula, de los objetivos que suelen plantear. Y lo que nosotros estamos usando es personalizando el nuevo diseño, porque por más que nosotros pedíamos considerar el perfil de nuestros participantes, les cuesta trabajo, o sea, desprenderse de eso. Entonces, ¿en qué está la personalización? Pues nosotras, que no somos expertas en los contenidos de este curso de nutrición, es nutrición con STEAM, entonces tiene un componente como de matemáticas y también tiene un componente de cuestiones legales, de las que somos asesoras, nada sabemos. Entonces, ¿cómo se da la personalización? Nosotros tomamos esos contenidos que de entrada proporcionan las expertas, nosotras sí tomamos en cuenta el perfil a los participantes a los que va dirigido, que aquí bromeamos y decimos que es como para nuestras mamás. Entonces, nos apoyamos en la IA para personalizar ese curso del que se nos dio como punto de partida, y hacemos esta personalización de las actividades, al perfil al que va dirigido, que no, o sea, en otro momento hubiéramos tomado el curso y pues, lo hacemos, ¿no? De menos semanas. Ahorita estamos tomando mucho en cuenta esta personalización en este sentido de cuáles son las características del perfil, pero con posibilidad a que sea para otros perfiles, por ejemplo. Y otra cuestión es esta de las rutas, de plantear opciones. Estamos considerando, por ejemplo, para el proyecto final, que no sea un único, no, la instrucción no va a ser produce esto en específico, como suele ser en la mayoría de nuestros cursos. Puede ser, le digo, es de nutrición, entonces puede ser que hagas una conserva de alimentos, que hagas un deshidratador, que hagas un huerto en tu casa, o sea, estamos ya desde el diseño, considerando diferentes alternativas que nosotros la llamamos personalización, porque la persona, según sus preferencias, según los recursos que tenga en su casa, incluso según su interés o el tiempo del que disponga para hacer su proyecto, cada quien va a hacer su proyecto personalizado. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que nosotros nos referimos cuando en la presentación hablamos de la personalización del aprendizaje. Sí es un reto la educación en programas formales, por ejemplo, como licenciatura o bachillerato, sobre todo en las universidades públicas, cuando los grupos son de 60 estudiantes, ¿no? Pero justamente antes era muy, muy difícil. Con estas herramientas mínimo podemos empezar a plantear, como yo les decía, que no sea el curso de esta receta que tienes que seguir al pie de la letra, sino mínimo proporcionar a los estudiantes como estas opciones para que según sus intereses o sus habilidades personales, ellos tengan como esta opción de seleccionar y pues personalizar su ruta, ¿no? No sé si queda ahí la respuesta o quieren como una acotación en algún sentido. Marisa creo que tiene levantada la mano. Muchas gracias. Marisa Michelle tiene la mano levantada. Adelante, Sí. Marisa. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Hace mucho que no los veía en algún espacio. Y pues empezar pues felicitando a mis amigas y compañeras maestras. Me dio muchísimo gusto cuando cuando vi que iban a hacer esta presentación, porque recién tuve el reto de diseñar un curso de diseño instruccional. Y digamos, al querer actualizar, dije, pues es que tengo que meter inteligencia artificial. Entonces, ya la había utilizado, pero fue como una experiencia muy grata de utilizar. Muchas gracias. Marisa, ¿Alguien más quiere comentar o preguntar Creo que algo? se muteó tu micrófono, Marisa. Ah, sí, perdón. Perdón, Sí, Marisa. creo que apagué el micrófono. Bueno, entonces, ese fue el reto, ¿no? O sea, como que a la vez estar aterrizando el uso de la inteligencia artificial para diseñar y
y también integrarlo como parte de los contenidos, ¿no? Y aparte enseñar a alguien a diseñar. Entonces, fue una experiencia muy grata, me da muchísimo gusto encontrar como ver los resultados que ustedes obtuvieron, porque créanme que sí me preguntaba, ¿qué estarán haciendo mis compañeras con la inteligencia artificial? Pero ya no me dio oportunidad de preguntarles, ¿no? Entonces, aprendí mucho también de todo lo que están comentando ahora y me da gusto también saber que hemos tenido estos aprendizajes y también estos pues retos y desafíos, ¿no? Me gustaría también preguntarles, bueno, no, también mi pregunta era la misma, ¿no? ¿En dónde me recomendarían que utilizara la versión de paga y dónde invertir mi dinero? Y la otra es, pues también que, ay, ya se me fue esa última. Ah, sí, ahora preguntarte si en la presentación ya vienen esas inteligencias artificiales que dices que has ido recabando y que son como más relevantes y más útiles para el diseño. Y felicidades. Fíjate que no las incluí, o sea, sí pensé, al final de la presentación, en algún momento pensé en incluir como la fórmula para los prompts, porque tienen 4 elementos, y algunos ejemplos. Yo la verdad es que cuando tengo resultados buenos, los voy guardando. Tengo una conversación conmigo misma en el WhatsApp donde guardo cosas valiosas como los prompts que me dan buenos resultados. Y pensé en compartírselos. Igual este listado he hecho como mi glosario, mi catálogo de herramientas en función de los distintos talleres. No lo incluí porque de pronto pensé, oye, pues el seminario es la presentación de tu investigación, pero creo que puedo compartírselas a Paola para que ella sea como el medio de difusión, por correo a los que están como inscritos, a los estudiantes, como sea, porque la verdad es que sí, yo luego tengo ahí un documento muy insulso en Word, pero lo he distribuido muchísimo, porque así de, es que no sé qué, yo, ahí te va mi catálogo de herramientas, que la verdad tal cual es el nombre de la herramienta y para qué sirve. Pero es útil en eso, ¿no? Ahorita que se hacen, ¿cuál pago? Pues de entrada el chat, este, de entrada el chat, creo que sí es que la versión de paga funciona, y yo te diría, pues es que no sé qué quieres producir. Si quieres producir recursos, infografías, presentaciones, video, pues también es un criterio que tienes que tomar en cuenta. Pero hacemos eso, si te parece, Pau, te mando, bueno, le doy por ahí una pulidita que se vea más bonito y se lo comparto a Pau para que se los comparta, porque sí, la verdad es que, como les digo, la realidad es que ya cuando veo nuestra investigación, algunas siguen vigentes, yo más bien incorporaría estas que he descubierto últimamente. Entonces se las compartimos con mucho Ah, gusto. ok, muchísimas gracias. Y una cosa que se me olvidaba que ahora que impartí este curso, como experiencia me dejó como trabajé con docentes de distintas disciplinas, creo que es súper valioso y la oportunidad de los diseñadores está en identificar como las potencialidades que a veces no conocemos en las disciplinas, en las propias disciplinas. Por ejemplo, usar el ChatGPT para debatir, no sé, se me ocurre ahorita de pronto, que puede ser mucho más. Te volviste a mutear, Marisa. Marisa, Marisa, Las creo dos, que Araceli Ay, también. es que no sé por qué se me va. Les decía que lo que me di cuenta es que es muy importante y que de pronto los diseñadores no tenemos Oh, otra vez, Marisa. Bueno, No, es que creo que decía del trabajo multidisciplinar para el diseño, ¿verdad, Marisa? y yo lo entendí Es como que tomar en cuenta las particularidades de cada disciplina, como en el diseño. Ujú. ¿sabes qué? Que aquí también entra un factor importante que yo decía, justo en esto que estás hablando de lo multidisciplinar y de aprovechar las bondades de cada disciplina,
es donde va a entrar el factor humano muy fuerte. Ya ahorita, por ejemplo, en el, en el diseño del nuevo programa del bachillerato mixto y en línea del SEMS, que tuve oportunidad de participar, ya se hicieron comités interdisciplinares para trabajar las planeaciones didácticas. Y esto aplica también en el uso de la tecnología. Hace rato Pau ponía algo en el chat que a lo mejor no se entendió muy bien lo que comentaba, porque ella decía ciertamente que pues nunca usamos una tecnología al 100% ni tenemos por qué. Más bien yo me refería a que a veces no conocemos todas las bondades que una herramienta tecnológica nos puede dar, como lo vimos ahorita con el chat GPT. Nos quedamos en lo más conocido, en lo de encima. Entonces, cuando yo hablo de nuestra siguiente etapa de diseñar un curso totalmente con IA, es como conociendo las bondades a profundidad que podría tener una herramienta, pero tenemos que hacer un análisis primero de cuáles son las herramientas útiles o las que van a abonar a nuestras metas de aprendizaje, ¿verdad? No es nomás agarrarlas por nomás, porque son un montón y tampoco es el sentido. Y aprovecho ahorita que agarré el micrófono porque me emocioné mucho viendo ahí en el chat que empezaron a decir, yo me anoto a ese curso de IA con principios pedagógicos, así bien padre, pero no sé, la verdad es que no existe. Más bien yo decía que es súper necesario tener uno así, que yo quisiera participar en uno y todos se anotaron y yo dije, ay, qué padre, o sea, pensaron que ya existía, pero la verdad es que lo voy a proponer y hasta voy a decirle a Pau y hasta voy a hacer una propuesta de diseño porque la verdad en todos los que me han invitado se va muy al uso, a lo tecnológico. Yo con Rafa he tomado también talleres y desde que estábamos en La Paz, Rafa, yo le aprendí a él a usar el Padlet, que para mí fue ultra wow y sigue siendo wow, lo amo, el Padlet, un muro colaborativo, pero a lo que voy es que apenas dan los tiempos en los cursos y en los talleres para medio aprender a usar y nunca hay un cuestionamiento a profundidad de cómo se relaciona eso con los principios pedagógicos, porque luego se nos olvida que en la educación, para mí, el fin último sigue siendo el aprendizaje del estudiante. Y yo muchos cursos a los que voy pareciera que el fin es, los docentes son muy importantes, claro, y también tenemos que aprender a usar cosas y nos tenemos que capacitar, pero luego si no hay una discusión de sustento, de aprendizaje, de pedagogía, pues nos estamos olvidando de quién es nuestro fin último. Entonces, ese taller yo creo que hay que diseñarlo, Pau. Hay que pilotearlo y ya luego que esté bien padre, ahora sí ya invitamos a todos. Pau, yo quisiera aquí hacer una intervención, perdón que me meta así, Sí. pero en este sentido del cuestionamiento serio respecto de los fundamentos pedagógicos, ¿qué rol desempeña esta tendencia de la que nos hablaba Araceli y que también la preguntaba Varela sobre los criterios e Irma? ¿Cuáles son los criterios de calidad que se siguen para la evaluación de estos cursos, independientemente de las herramientas que estamos incorporando? Y lo vivo también en este proceso de transición en el que nos encontramos, en el que sí, teníamos un modelo al cual nos ceñíamos y nos daba cierta orientación y cierta dirección. En este momento en donde nos dicen, exploren estos criterios de calidad que son tendencia a nivel internacional y que nos resuenan, como decía Ara, en algunos aspectos, pero ¿qué hay de lo que está más profundo? O sea, esta cuestión pedagógica que tú atinadamente señalas y que en efecto creo, no sé, aquí me gustaría que lo pudiéramos comentar un poquito, que la tendencia es otra vez a quedarnos en la superficie, ¿no? Con ciertos criterios y ciertas normas que permitan que todos nos trepemos de alguna manera, pero esta cuestión que da el toque, el sentido y todo lo que nosotros solemos observar, como que va quedando fuera, ¿no? Lo digo sin conocimiento de estos criterios de los que nos hablaba Ara, ¿no? Y bueno, es todo. Sí. No, sí, Pau, ¿sabes qué se me hace súper apasionante? Que a veces es que estamos usando la IA, yo lo he hecho, para generar exámenes o cuestionarios que se siguen quedando en voy a ver qué tanto sabe mi estudiante. Entonces, para salir del paso, yo necesito asignar una calificación y hago un examen.
Para mí, el criterio de calidad, que suena muy bonito, muy utópico, pero el criterio de evaluación de la calidad más importante ahorita tendría que ser el uso que le da el estudiante a lo que aprende y a qué necesidades y a qué objetivos responde eso. Suena muy trillado o a lo mejor muy amplio, pero si somos capaces de evaluar eso que aprendió el estudiante, en qué lo está aplicando y a qué necesidades del mercado o de la sociedad está respondiendo, creo que ya la llevamos de gane y no quedarnos solo en el nivel de qué aprendió en este curso el estudiante a nivel de conocimiento, ¿no? Es un reto, lo que siempre hemos dicho, evaluar competencias, no solo conocimientos, sino actitudes, valores, pero la verdad sí es un reto muy, muy grande, pero yo coincido contigo en que hablar de calidad del aprendizaje no tiene que ver tanto con qué herramientas tecnológicas estamos usando o no, sino con qué, para qué estamos usando eso que aprendemos. Y la verdad, Pau, que yo digo, pues no estamos tan perdidos en el QU Guadalajara, porque el hecho de trabajar con proyectos reales, como lo hacemos en la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, que es una emoción tremenda ver desde el coloquio 1 cómo el estudiante problematiza algo real, concreto, y luego va resolviendo para... ahí está, ahí está la calidad del aprendizaje, ¿no? Aquí más bien es cómo utilizamos estas herramientas de inteligencia artificial para desarrollar, yo siempre digo, a ver, no nos vayamos tan lejos, ¿cómo evaluamos que algo es significativo y que están aprendiendo? ¿Estamos adquiriendo las llamadas habilidades del siglo XXI y todas las que podamos sumar? O sea, nuestro estudiante está sabiendo resolver un problema y no que le diga al ChatGPT, dime argumentame esto y luego yo vengo y argumento contigo, Paulina, en mi sesión y traigo toda la respuesta del ChatGPT. No, a ver, estás argumentando, estás resolviendo problemas, te estás sabiendo comunicar, sabes colaborar. Ya si la IA te apoya en eso, ok, pero nuestros instrumentos de evaluación tienen que ir más allá. Y ahora sí, por eso creo lo que dice María Elena Chan, de que qué padre es cuando le dices al estudiante, a ver, no me escondas que usaste el ChatGPT, no lo escondas. Mejor, está muy bien que lo uses, pero a ver, ¿qué tal si ahora esta sesión vamos a hablar, critica lo que te dijo el ChatGPT, te dio esta respuesta, ¿tú qué piensas? A ver, ¿en qué lo fundamentó él? ¿En qué fundamento tienes? O sea, esa herramienta, ¿en qué lo fundamentó? ¿Tú qué fundamento tienes? No sé, es como que muy largo, ya me apasioné, perdón, Mayra. Está bien. No, muy bien. Mayra tiene la mano levantada. Gracias, gracias. Oye, también me apasiono contigo. La verdad es que es un tema que nos da para platicar y hablar sin fin. La verdad, bueno, yo antes que nada quisiera darles las gracias por compartir. Ya tenía rato siguiéndolas, quería ver los resultados de la investigación y veía que los exponían en un lado, en otro. Dije, ¿cuándo se me va a hacer? Hasta que vi, dije, qué bien, ya voy a estar ahí. Quería escucharlas y la verdad es que, sin duda alguna, creo que cuando hicieron el estudio ahora, pues como bien decía Ara, ha evolucionado, ha habido más herramientas. Creo que la clave es estarse actualizando. Ahora sí que como diseñadores instruccionales tenemos que estar constantemente explorando, conociendo y como siempre decimos, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a la herramienta, hay que estarle picando a prueba y error. Al final es eso, una herramienta que a veces anteponemos, ¿no? Como que el chat GPT me va a dar la respuesta completa. Y creo que ahí es la clave desde nuestro trabajo, desde la parte pedagógica, en los criterios ahorita que mencionaban de calidad. O sea, el chat solo es la herramienta que te va a dar o te va a impulsar a tener como esa línea de dónde partir y cómo ya lo vas a tú desde tus conocimientos darle ese cauce más, más detallado, con más calidad. Y bueno, creo que es justo el estar haciendo esta mezcla de herramientas. Por ahí decía el doctor Varela de cómo el chat a veces te da información falsa. Digo, a mí me llegó a pasar. Y creo que, por ejemplo, una de ellas, Perplexity, que es una muy buena herramienta para validación de información con muy buena validez, pues, o sea, puedes confiar totalmente en esa inteligencia artificial para eso.
pero es como ir haciendo esta mezcla, ¿no? Hacer como tu grupito de herramientas y también la parte de los asistentes, la verdad es que yo la recomiendo mucho. Por ahí decían que en qué invertirle su dinero. Yo personalmente sí tengo cuenta de paga de chat y yo he visto un cambio totalmente diferente en eso. Ya ahora he creado un asistente que la llamé Lady B, de diseño instruccional, y genera, o sea, desde los objetivos de aprendizaje, la alimenté con la taxonomía de Bloom, de Marzano, con los principios pedagógicos, con los espacios del ambiente virtual de aprendizaje, y creo que eso te va dando resultados con más calidad, con más detalle, y aparte ya de los cursos que yo he diseñado, le he alimentado con eso para que él tenga, o para que ella, esta asistente, tenga como esa base, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitarlas a las dos y pues ojalá que haya más espacios y yo apuntadísima a todo lo que se pueda hacer. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Hay una pregunta que hemos dejado por ahí pasar de Ivonne Toledo, que nos dice, ¿cómo han logrado asegurar la privacidad de datos al trabajar con inteligencia artificial generativa? Sí, justamente la tenía en el cuadernito porque no la quería dejar pasar. Pues ojo, no hay forma de asegurar, no existe la privacidad de datos en chat. Más bien lo que ni en la red, o sea, cuando tú compartes, no sé, o sea, si tú lo subes a la red, lo subes al ciberespacio, ya es del ciberespacio, a disposición de todos. Entonces, sí me llamó la atención porque es eso, o sea, no existe la privacidad, mucho menos una manera de asegurarla. Entonces, si tú no quieres que tu información sea compartida en el ciberespacio y que alguien más pueda hacer uso de ella, no la subas. No la uses en este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Justamente si tú crees que es información sensible para tu institución o para tu trabajo, no utilices estas herramientas porque al usarla, tú la estás compartiendo, donando al ciberespacio y puedan hacer uso de ella. Entonces, más bien la recomendación es esta. Si es información muy sensible que tú no quieres compartir, no la uses en estas herramientas. Igual como pasa en las redes, más bien creo que como usuario nos falta la cultura de leer los términos y condiciones de las herramientas que nos las ponen y uno más palomea en automático las dos casillas, que generalmente son dos, que justamente son las políticas de uso y la cuestión de la transparencia y el uso de los datos, y ahí te están diciendo, aceptas compartir los datos de tu perfil, los de tus contactos y la información, y uno siempre palomea que sí, siguiente, porque me urge poder utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, eso, no existe la privacidad, no existe la privacidad, no compartan lo que no quieran, y la discusión que se está haciendo más bien es como, sé que existe una discusión a nivel de leyes y de normativas sobre el uso legal y ético de la información, pero no hay nada concreto. Al menos en México todavía no hay una ley que regule a las instancias del uso que se hace de esos datos. Entonces, cuiden su información. Lo que usted no está dispuesto a compartir, no lo ponga ahí en el ciberespacio. Muchas gracias. Yo quería preguntarles sobre un poco como el futuro a corto plazo, mediano plazo, digamos unos 3, 5 años de la profesión del diseñador instruccional, porque por un lado presentaron esta idea muy bonita de un diseñador instruccional que empieza a tener su equipo de asistentes digitales que le empiezan a ayudar para hacer su proceso más eficiente por un lado, pero por otro lado para subir el nivel de lo que el diseñador instruccional hace, porque ya no tiene que llenar todos los detalles de todo el proceso. Pero por otro lado también comentaron el tema del experto disciplinar que deja de ser importante en el proceso, a lo mejor es importante en la validación, que es algo que comentaron muchos, que el diseñador instruccional es clave en validar que realmente el diseño es bueno, que es coherente con la disciplina, que atiende a los contenidos que se quieren desarrollar en el curso, pero ya no tiene que participar en todo el proceso. Entonces, me puedo imaginar también un diseñador instruccional que a lo mejor empieza a dejar de participar en buena parte del proceso. Entonces, bueno, quisiera saber
con base en esta experiencia, cómo visualizan en 3, 5 años el hacer del diseñador instruccional que está familiarizado, que conoce, o en una institución que sabe de todo esto que ustedes están manejando? Sí. Ay, Rafa, muy buena pregunta porque ya me asustaste otra vez. La verdad es que como diseñador instruccional luego tienes miedo, porque nosotros sí nos hemos planteado y lo hemos platicado, va a desaparecer nuestra figura, o sea, la IA ha venido a revolucionar esto. ¿Y qué figura va a desaparecer? Hemos preguntado, ¿el diseñador, el experto? Ninguno. Yo creo, estoy convencida de que de todas formas se requiere un diseñador y un experto. ¿Por qué, Rafa? Porque por más fregona, perdón que use esa palabra, que sea la herramienta y que te vaya a proponer un producto padrísimo, o sea, se requiere información muy valiosa y muy especializada para alimentar esa herramienta para obtener un producto valioso. ¿Me explico? Y a lo mejor la herramienta va a ser alimentada del internet. Me puedes decir, no, a lo mejor ya nomás yo voy a entrar y le voy a decir, genera un curso sobre biología química para chavos de tal edad, en tal modalidad. O sea, le doy la información y pum, me da el trabajo. Pero yo estoy convencida de que lo que hay en la red a veces no es información contextualizada. ¿A qué voy? A mí me emociona porque en el Q Guadalajara, y vuelvo a hablar de nuestros posgrados y de los proyectos, un factor importante en el proyecto es que responda a una necesidad contextualizada. Y así haya mucha información en Internet, mucha información en las redes, en las bases de datos, de dónde se alimentan las herramientas. La realidad es que somos humanos y la sociedad va cambiando a cada segundo y los problemas tienen aristas distintos cada segundo. Y no hay como la persona que está viviendo el problema, que está formulando y gestionando un proyecto para proponer una solución a ese problema, para conocerlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a 3 a 5 años, yo creo que el diseñador instruccional sigue siendo clave, pero que sus funciones quizá van a irse modificando, también las de un experto, porque, a ver, no solo valoremos al experto disciplinar por lo que sabe y por su conocimiento, por su experiencia. O sea, hay experiencia en una persona que las herramientas tecnológicas, discúlpenme los tecnólogos, nunca las van a tener, o a lo mejor sí, ya me morí y no voy a saber cuándo, pero mientras viva no creo. O sea, soy fiel defensora de que la tecnología es un medio y que los chingones somos nosotros. Perdón, ahora sí ya me emocioné más. Entonces, yo creo que seguimos siendo vigentes, pero también no tengamos miedo al cambio. Yo a veces, y lo confieso aquí, a lo mejor les pasa a ustedes, luego sentimos culpa como docentes o como diseñadores de que aquello que me ayude a descansar, a ahorrar tiempo, a eso, está mal, porque entonces, ya no estoy usando mi cabeza y no, he aprendido que qué padre, bienvenidas las tecnologías que nos ahorren tiempo, que nos descansen, porque quiere decir que vamos a ser más productivos en otras cosas, en centrarnos en analizar que eso que nos arroje la herramienta es bueno. Y además, los únicos que vamos a decir si ese producto que arrojó la herramienta es bueno y sirvió para la educación, no es la misma herramienta. Somos las personas, somos los docentes, somos los directivos y somos los estudiantes. Digo, no sé si respondí tu pregunta o más bien ya estoy loca, pero... Muchas gracias. Yo creo que las dos cosas, Pau, pero no, me gustaría agregar a lo que dice Paulina. Sí, creo que tanto los expertos como los diseñadores y los docentes no vamos a quedar nunca relegados. Sí nos pasó la verdad que de pronto trabajamos para una institución y de pronto así saben que ya no va a haber contratos, proyectos extras, porque ya tienen una IA que hace los diseños. Y claro que sentimos así tangible el miedo de nos va a desplazar, pero abonando a lo que dice Paulina, de que más bien creo que va a seguir existiendo estas figuras, pero ahora sí ya no va a ser negociable si te actualizas o no en tecnologías. Como dice Paulina, ella de pronto era así como de, ay, es que estas cosas son del diablo, a mí no se me da de manera tan intuitiva.
y de pronto lo que te das cuenta es que ya no es negociable, que tienes que incluir en tu perfil profesional la actualización en estas herramientas. Y en consonancia un poquito con lo que decían antes de el filtro de cuando hacemos diseños, yo ya no quise opinar porque ya he opinado mucho, aparte de ser la ponente, pero para mí el filtro de calidad más básico es la significación. Como lo decía Paulina, la riqueza de los proyectos que presentan ustedes como estudiantes es la significación, es que es parte de su contexto, de su interés. Y a mí me pasa con la IA que justamente Paulina es muy educada y ella discute de manera civilizada con la IA. Yo no, yo me peleo porque a veces me propone cosas y yo sí digo, ¿y esto qué sentido tiene? ¿A qué le va a servir al estudiante esto? Así de patrañas, ¿no? Entonces, yo sigo haciendo ese filtro de, lo pusiste muy bonito, inteligencia artificial, y casi me convences, pero me imagino al estudiante haciendo esto y no tiene sentido, le vas a quitar su tiempo. Entonces, creo que ese es el filtro de calidad más básico que todos estamos en condiciones, independientemente de nuestra profesión, de usar la significatividad. Y coincido con Pau, estamos en una época de transición y yo sin ser tener mucho conocimiento, ¿ya? No, no, adelante, Perdón. adelante. Yo percibo una transición de los modelos con un componente social muy fuerte hacia los modelos más neoliberalistas, donde todo se tiene que cuadrar y los intereses es abarcar. O sea, sí noto como usuaria o parte del ámbito educativo que los intereses están cambiando, pero creo que al final de cuentas, como decía Paulina, nosotros como docentes, más allá de estas nuevas tendencias, de estas nuevas políticas o estas nuevas orientaciones, pues hacemos el contacto directo con el estudiante y por más que cambien nuestros modelos, nuestras estructuras, esta cuestión de buscar el aprendizaje significativo para los estudiantes, pues no hay manera de que nos obliguen a renunciar a eso. Entonces, para mí, el filtro más básico, pero importante, le digo, es la significación. Y en el uso de la IA, les digo, para mí es eso, y por eso creo que nunca vamos a desaparecer. Yo la verdad es que nunca he utilizado una propuesta que me genere la IA de manera tal cual ni en algún diseño, ni en algún recurso, ni nada. O sea, siempre estoy descartando de esta lógica básica de esto qué sentido tiene, esto para qué le va a servir al estudiante, esto no le va a servir, bye, ¿no? Y estas cuestiones de que por más que uno intenta personalizar el prompt y meterle este contexto y enriquecerlo con todos esos acervos que mencionaba Mayra, yo siento que no logra esa aproximación fina a nuestros estudiantes la inteligencia artificial. Entonces, siempre a lo que propone, uno siempre tiene que ponerle como, para mí es la inteligencia, me ahorra la fatiga cognitiva en plantearme o proponerme un punto de partida. Para mí es como un punto de partida, es la inspiración, una ruta, pero a esa ruta ponerle casas, ponerle materiales, ponerle contexto, ponerle algo que construya, eso lo hago yo, no lo hace la inteligencia artificial. Entonces, creo que eso, en 3 o 5 años lo que necesitamos es docentes, expertos en contenidos y asesores pedagógicos, asesores instruccionales actualizados en estas nuevas tendencias que les digo, ya no es opción. Antes teníamos perfiles, sabemos que hay perfiles muy tecnólogos, Rafa Morales es conocido por eso. Antes de que la tecnología todos tuviéramos que entrarle porque nos obligó la pandemia, él no, él ya nos llevaba como 15 años de ventaja. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que ya no es negociable. Vamos a seguir existiendo, pero tenemos que entrarles todos. Creo que esa sería mi aportación. Perdón, estaba apagado nuestro micro. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias, Paulina, por sus comentarios. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, yo tengo otra, aprovecho que nadie levantó la mano, para preguntarles, uno de los problemas, bueno, el gran problema que para muchos en relación con la inteligencia artificial en educación es la manera en que los estudiantes en muchos casos lo están usando para no hacer lo que esperaríamos que ellos hicieran. Y para muchos parte del problema
de fondo es el diseño instruccional, o sea, es el diseño de la clase, el diseño de las actividades, el diseño de las tareas que hace que los alumnos se decanten por usar inteligencia artificial generativa en vez de hacer ellos las cosas. Entonces, se me ocurre escuchándolas, bueno, que una manera de evitarlo pues sería haciendo uso de inteligencia artificial generativa para hacer diseños instruccionales a prueba de trampa, ¿no? O sea, a prueba del uso de inteligencia artificial generativa para hacer las cosas. Pero no sé si ese tema se comentó en el grupo, si hubo algún comentario en esa dirección o qué opinan ustedes al respecto. No fue algo específico, Rafa, sin embargo, creo que sí se tocó el tema de que tiene mucho que ver los productos de aprendizaje que se esperan. Porque si le pides al estudiante una matriz o una tabla comparativa para que las principales corrientes pedagógicas haga un cuadro de doble entrada, es un producto muy pedible, por decir una palabra, a la inteligencia artificial, ¿no? Ese producto de aprendizaje. Cuando ya le agregas, que yo es lo que últimamente casi siempre he hecho, porque es importante también esa capacidad de sistematizar, de hacer cuadros de doble entrada, de hacerte un organizador gráfico, o sea, no vamos a estar todo el tiempo pidiendo ensayos y reflexiones, pero si a ese cuadro comparativo le agregas siempre un parrafito de una reflexión personal, es muy fácil que te des cuenta si el estudiante se quedó con el uso nada más de la inteligencia artificial o no, porque luego te responden, ¿cuál es tu reflexión? Que hay muchas corrientes y todas aportan algo bueno. No, pues no, o sea, no, eso, pero tienes razón, Rafa, la verdad es que no profundizamos en eso que estás diciendo y creo que sería importante indagarlo. No sé, Ara, si tengas algo al respecto que comentar. Sí, bueno, la verdad es que nuestra investigación se centró sobre todo lo que pasa previo al curso, o sea, en el tras bambalinas, como decía Paulina, tenemos planeada la siguiente fase que justamente es diseñar tal cual un curso y pilotearlo. Y en ese momento, que ahorita se me ocurre que el curso tal vez podría ser justamente este de herramientas, y ahí sí creo que podríamos ver ya cómo aterrizar esta cuestión de incorporar el mismo uso de la IA como parte de la actividad y que no quede en esta simulación de que no te la pedí, pero sé que la estás usando, pero como también yo la estoy usando, ¿cómo te sanciono, no? Que son como ahorita lo que nos hemos visto como inmersos. Entonces creo que sí, o sea, en este momento lo que hemos hecho hasta ahorita no hemos considerado como esa cuestión. Justamente yo creo que lo que pensamos, Paulina y yo, cuando hablamos de esta fase de ahora hay que diseñar el curso, queremos diseñarlo, queremos pilotearlo, y nuestro interés siempre ha sido el pilotaje, no en que si estuvo bonito, no en que cuántas IAs usamos, justamente el sentido que siempre hemos pensado es en lograr el aprendizaje significativo, en que los estudiantes no es el docente nuestro usuario en la siguiente fase, como de te facilitamos la chamba. Nuestro usuario es el estudiante. Lo que nos interesa valorar es si realmente logramos una percepción de un aprendizaje más significativo y personalizado y todo esto que nos dice los referentes históricos que revisamos, si realmente lo podemos lograr. Pero sí, la verdad es que eso sería como hasta la siguiente fase. Y sabes qué, Rafa, a mí algo que sí me ha preocupado, y no sé si aquí haya muchos asesores de proyectos, pero sí estamos varios, Pau, Rafa, Irene, veo a muchos. A mí algo preocupante que ya sí me asustó, ya he recibido, o sea, documentos de proyectos donde se ve, yo creo que la parte que más les cuesta es el marco teórico, porque ya para eso es muy bueno el ChatGPT, entonces elabórame un marco teórico sobre este tema y lanzan, pero los estudiantes a veces no han tenido ni el cuidado, ya me pasó, de que copian y pegan y sale, ya ven que a veces sale con un recuadrito, con un marquito de otro color y tú ves que vienen escribiendo con Arial 12 y de repente, pum, Calibrí 16, dices, ¿cómo? Pero generalmente lo han usado en el marco teórico, ¿por qué? Porque esa capacidad de pensar críticamente desgasta. Para mí como estudiante es más fácil decir, este es el problema que está en mi institución, yo así lo quiero arreglar, voy a diagnosticarlo así, pero a la hora que les dices, fundamenta, ¿qué se sabe del tema? A la luz de qué teóricos va, eso ya entonces les cuesta y ya está siendo muy fácil utilizarlo para eso.
Pero yo lo que he hecho es, muy bien, tengo el documento y a la hora que tengo al estudiante enfrente en la videoconferencia, tal cual. ¿Qué aprendiste? ¿Qué revisaste de tus referentes teóricos? ¿Para qué te van a servir? Y pues trastabillan. Nomás te dicen los nombres, pero no hay un diálogo de eso que investigaron. Entonces, creo que sí es un reto también como docentes darnos cuenta, pero la verdad no es tan difícil darnos cuenta que la usaron. Oigan, yo Ujú. quiero ser Pau porque a mí sí se me hace muy difícil. Justamente pensaba que lo único que podemos hacer es eso que dice Pau, hacerlos que se impliquen en la expresión del procesamiento que hicieron de la información. Y yo creo que esta lucha contra el uso de la IA es lo que antes fue la lucha versus el plagio, que nunca ganamos, por cierto, como docentes, porque nosotros pensaremos en algunas formas de hacerlos que no lo usen y los estudiantes encontrarán a la vez 3 formas nuevas de usarlas, ¿no? Que claro, creo que no tenemos que renunciar y para mí lo que dice Pau, ok, yo sé que la usaste, pero cuando tenga un momento, un espacio de discusión contigo, pues te orillo con preguntas, con cuestionamientos, a que esa información que revisaste someramente al enviar tu presentación, pues que aquí algo proceses, algo asimiles. Creo que es en este momento a lo más que podemos aspirar, digo, porque yo sí siempre siento que nos van dando tres vueltas. Entonces, habrá que seguir pensando, pero justamente me parece de los retos más difíciles. Le digo, así como nos peleamos durante años con que no pongan plagio y pon la cita y pon la referencia, pues ahora pasamos del plagio al uso de la inteligencia artificial. Gracias. Con esto estamos cerrando. Felicidades. Bueno, aquí vamos a poner y el virtual quienes están por allá. Dejamos de grabar y les estaríamos invitando a que continúen.